el próximo viernes. Igual en este mismo horario de 9 a 11. Sí, de nada. Ok, entonces, es que me quito esto porque me incomoda. Bien, fíjense, entonces vamos a ver primero qué es una fracción. Entonces nosotros ya vimos en los números, en la clasificación de números, que hay números enteros, números racionales y irracionales, etcétera. Entonces aquí nos dice que A y B representan números enteros y B tiene que ser diferente de cero. Ahorita vamos a checar esto porque aquí en la fracción vamos a ver por qué es importante que B siempre sea diferente de cero. Luego dice, se llama fracción común a la expresión A sobre B, donde B, acuérdense que tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué diferente de cero? Porque ustedes lo meten una fracción y el B lo ponen como cero, pues les va a marcar error. Es decir, pues eso no está definido, no existe, no, nadie sabe. Entonces, aquí dice, pues el A, ya vemos aquí la fracción, recibe el nombre del numerador y B, pues ese se le llama denominador. Entonces el denominador tiene que ser cero, perdón, tiene que ser diferente de cero. Entonces, en una fracción común, el denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad y el numerador indica el número de partes que se toma de la unidad. Entonces, esta expresión, vamos a checarlo ya bien aquí con estos ejemplos. Fíjense, dice, la fracción 3 cuartos indica que la unidad se divide en 4 partes, es decir, el denominador nos está indicando en cuántas partes se va a dividir la unidad. Y luego, lo que es el numerador, aquí en este caso sería el 3, nos indica cuántas partes se van a tomar de esa fracción. Aquí nos está indicando que no serían 3. Y luego ya pues la representación gráfica, que es como pues es más intuitiva, aquí vamos a ver cómo estaría representado gráficamente esa fracción. Fíjense, tenemos la unidad, a lo mejor ahí siempre tenemos el ejemplo de que pues tenemos un pastel y en cuántas partes lo vamos a dividir. Ya los chavos de ahora, ahí bueno, en las generaciones pasadas decían, no, pues que pues, la unidad a lo mejor es una caguama y de cuánto nos toca. Entonces, acuérdense, siempre es la unidad y la unidad, el denominador nos va a decir en cuántas partes vamos a dividir esa unidad. Entonces aquí me dice, no, pues sabes qué, la unidad, que aquí lo vemos como un cuadrado, lo vas a dividir en 4 partes iguales. Y ahí está, 1, 2, 3, 4. Y ya están dividido la unidad en 4 partes. Y luego lo que es el numerador, dice, pues bueno, el numerador te indica de esas 4 partes que está ahí de la unidad, cuántas vas a tomar. Entonces nos indica el 3, significaría que vamos a tomar 3 partes. ¿Sale? De hecho aquí dice, la parte sombreada de la figura representa el numerador. Son las partes que se tomaron de esa unidad. Vamos a checar este otro ejemplo que es muy interesante. Sigan acá arriba el primer ejemplo, el numerador es menor que el denominador. Y luego vamos a ver lo que es esta fracción. Aquí vemos que el numerador es mayor que el denominador. Entonces vamos a hacer lo que indicamos ahorita. Fíjense, el 3, que es el denominador, indica las partes en que se va a dividir la unidad. Entonces nosotros agarramos el cuadrado y lo dividimos en 3 partes. Ya quedó. Y luego dice, el numerador, pues son las partes en que se van a tomar o se deben de tomar. Aquí pues vemos que en este solo recuadro pues no es posible tomar 5. ¿Por qué? Porque nada más está dividido en 3. Entonces dice, por lo tanto se toman 2 unidades y se dividen en 3 partes iguales cada una. Es decir, pues tengo que dibujar otra unidad y de todos modos tengo que, dejen ver, alguien está entrando. Ok, entonces tenemos que agarrar otra unidad, dividirlo en las mismas partes que nos indica el denominador y ahora sí, de esa manera el numerador, que son 5, vamos a poder nosotros tomar
ahora sí que esas 5 partes. Es decir, agarro las 3 primeras de la primera unidad y luego agarro otras 2 de la siguiente unidad. Sigan, aquí ahora sí que estamos teniendo 2 pasteles y esos pasteles los vamos a dividir en 3 partes iguales. ¿Por qué ponemos 2? Porque el numerador me indica cuántas partes voy a tomar. Entonces, si nada más tuviéramos el primer recuadro, el primer pastel, que ya esté dividido en 3, pues si los tomamos serían 3, pero nos faltarían 2 partes más. Por eso agregamos otro pastel que está dividido en las mismas partes iguales que nos indica el denominador y simplemente agarramos las partes que nos falta para llegar a las 5. ¿Sale? Pero no es tan complicado, es así sencillo verlo gráficamente. Entonces vamos a checar lo que les comentaba, que esta fracción es muy interesante. Dice, otra manera de representar la fracción 5 tercios es con un número formado por una parte entera y una parte fraccionaria. Es decir, tenemos un entero, que sería este pastel, que pues ahora sí que se repartió ya completo, y luego tenemos la parte fraccionaria, es decir, el otro pastel también lo tenemos que representar. ¿Y cómo se representa? Pues nada más estamos tomando 2, o sea, la unidad se divide en 3, pero de esos 3 nada más estamos tomando 2 partes, que sería esta representación. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos números enteros y luego fracciones, a estos tipos de fracciones les vamos a llamar mixtas, ¿sale? De hecho, estas, ahorita vamos a ver cómo le llamamos. Pero hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Muy bien, muy bien. Fíjense, entonces, para checarnos que no hay dudas, vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a hacer lo que es el ejercicio número 25. Dice, vamos a representar gráficamente las siguientes fracciones. Déjenme lo copio a la aplicación donde puedo escribir, porque para que ahorita vimos nada más como quien dice puras figuras. Y nada más lo acomodo, lo voy a poner en uno nuevo. Aquí. Así de esta manera para que podamos ver bien ejemplos. Así y ver ahora sí la situación. Fíjense. Vamos a hacer uno aquí primero y luego ya los demás los hacen ustedes ahí en su libreta en casa. Aquí nos está diciendo, vamos a representar gráficamente las siguientes fracciones. Es decir, tenemos la fracción 1, 2, 3 hasta la 6. Entonces vamos a hacer la primera, que sería 3/8. Entonces ya, o sea, que ustedes lo hagan en cuadro o lo hagan en círculo, pues eso ya sería lo de menos. Simplemente nosotros lo vamos a representar gráficamente. Entonces, acuérdense, la unidad, que aquí ya tengo yo pues un pastel cuadrado, ¿en cuántas partes lo voy a dividir? Entonces, para eso me fijo en el denominador. Además, lo voy a poner aquí arriba. Esta es la fracción que voy a representar gráficamente. Entonces, a ver, pues ahora sí que tenemos que dividir o cortar el pastel en 8 partes. Es lo que me dice el denominador. A ver si me salen en partes iguales. 2, 3, 4, 5. Bueno, a este ya le tocó menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahí está, ahora sí que el pastel, que es toda la unidad, dividido en 8 partes iguales. Bueno, ahí más o menos, ¿ah? Aquí pues a uno le tocó menos, ahí le van a robar un pedacillo. Entonces, de esas 8 partes, vamos a fijar cuántos vamos a tomar. Voy a poner con este. Entonces me está diciendo que voy a tomar 3. Entonces voy a sombrear 1, 2, 3. Así de sencillo es esto. Entonces ahí estamos viendo
mejor dicho, estamos representando gráficamente esta fracción, ¿sale? Ahora vamos a hacer el número 11, que es el que pudiéramos tener un poquito más de dudas, pero van a ver que es sencillo. Lo voy a poner aquí abajo. Fíjense, la unidad. ¿Cuál sería la unidad? Pues bueno, pues aquí estamos viendo que pues, los pasteles están divididos en cuatro partes. Entonces, en el denominador es el que me indica en cuántas partes voy a dividir la unidad, en cuatro. Entonces, dices, bueno, de esas cuatro partes, ¿cuántos voy a tomar? Pues son el área sombreada, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, y agarramos las cuatro partes de la primera unidad y lo mismo para la segunda unidad y luego de la última unidad que sería el tercer pastel, estamos agarrando nada más dos. ¿Cuántos serían en total? Serían 4 y 4, 8. Y luego dos del tercero serían 10. Entonces estaríamos tomando 10 rebanadas ahora sí que, de un pastel que está dividido en cuatro partes. Entonces, en el segundo ejemplo que vimos, es este tipo de fracciones las vamos también a poder representar de una manera mixta, es decir, de decir cuántas enteros tenemos, es decir, son dos. El 4 pues no hay pierde, ¿no? Pues así están divididos. Y luego de la fracción, pues simplemente checamos cuánto estamos tomando, es decir, de la última que no se completó, estamos tomando dos. Digan aquí con esto que es una representación de una fracción mixta porque tiene parte entera y parte pues la fracción. Entonces, aquí vemos, pues que pues estas dos están completas, se tomaron toda la unidad, tanto la primera como la segunda, las dos unidades se tomaron completas, aquí está. Lo de la tercera, ¿cuál es, cuál sería? Si digan, no tomaron todos, ahí dejaron unas partes, ¿y cuántas partes tomaron? Pues nada más serían dos. Y aquí el 4 nos está indicando en cuántas partes se dividieron la unidad. ¿Sale? Entonces, de hecho, estas dos fracciones son equivalentes. Lo que pasa es que bueno, aquí ya no le decimos, esta se llama fracción impropia. Impropia. Entonces, la fracción impropia es la que, pues, su numerador es mayor que el denominador. Entonces, esas fracciones impropias, nosotros las podemos también representar como fracciones mixtas, ¿sale? Donde tiene su parte entera y su parte fraccionada. Entonces, aquí, si no tienen alguna duda, entonces les tocaría hacer los demás ejercicios. Y luego ya al final, pues checamos cómo les quedó. ¿Vale? Si no tienen alguna duda, pues vamos a hacer el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces de acá abajo, los demás ejercicios, que sería el 7, 8, 9, 10 y el 12. ¿Sale? Entonces yo aquí voy a estar al pendiente por si tienen alguna duda o como por me vayan terminando, pues se me van comentando. Vamos a dar unos 10 minutos para esta actividad. Sí. Bueno, vamos a checar los jóvenes para ver sus resultados. Entonces, aquí está. Nada más algunos para adelantarle y no comernos tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí, pues en la primera de la lista veo a Patty. Patty, ¿nos puedes ayudar con el número 2? ¿Qué hiciste? ¿Una bolita, un cuadrito o qué figura hiciste?
Pues bueno, si puedes, a ver, sí, ahí está, muy bien, el cuadrito es, es la unidad, lo dividiste en cuatro partes y de esas cuatro partes nada más seleccionaste uno, que es lo que nos indica el numerador, ¿verdad? Excelente, muy bien, Jorge Sánchez. Entonces, vamos, el siguiente sería que aparece es Alejandro Ceballos. Alejandro, ¿si nos escuchas? Este, pues para checar el número 6, por ejemplo, el de 9 cuartos, ¿cómo lo hiciste? Ajá. A ver, pues si quieres más para checar, a ver, está actualizando la pantalla. Eh, Son dos, tres cuadros y el último es el que no alcanza a ver cuántos tomaste. Excelente. Muy bien, sí, está bien. Entonces, quedaría bien ese número 6 ejercicio, que ahí vemos que es una fracción impropia, es decir, donde el numerador es mayor que el denominador. Gracias. Muy bien, Alejandro. Ahora, Antonio, ¿si nos escuchas, Antonio? Eh, el número 8, ¿qué fracción pusiste? En el ejercicio número 8 es donde está un recuadro, es donde está la gráfica de un recuadro. No sé si lo ubiques. Sí, allá, déjalo, lo proyecto. Ahí se va a estar empezando a proyectar. Y el 8, aquí lo tenemos, es un recuadro. Y de ese recuadro nada más hay dos partes sombreadas. Sí, de la grafiquita, pero representarlo a fracción. ¿Ok? Y- ok. Bueno, vamos a seguirle la palabra a Antonio. ¿Qué fracción le pusiste, Antonio? ¿O le pondrías? Igual aquí sobre la marcha lo hacemos. Ajá. Ok. Bueno, entonces, ¿quién ahorita comentó? No sé si lo que se escuchó era Julio. Julio, dos quintos. Excelente, muy bien. Así es, así como dice Julio, o sea, la unidad, que es todo el recuadro, lo dividimos en cinco y de esas cinco partes solamente vamos a tomar dos. Muy bien, Julio, está bien. Y vamos a checar con Brito. Si nos escuchas, Brito, nos puedes ayudar con el número 12. Ajá. Bueno, dos enteros, ¿ah? O la otra también de representarlo de manera impropia, es decir,
¿Cuántas de estas unidades que vemos que son dos, como dice Brito, que son dos enteros, de esas unidades, en cuántas partes está dividido? Ahí vemos que está dividido en tres partes, ¿sale? La unidad. Y luego de esas, ahora sí que tres partes que está dividida la unidad, ¿cuántas partes vamos a tomar? Entonces vemos que están sombreadas 6. Entonces ahí veríamos que tendríamos en forma de fracción, obviamente que impropia, porque el numerador es mayor que el denominador, serían 6 tercios. Y pues como dice Brito, ¿verdad? O sea, serían dos enteros. Así de sencillo. O sea, en forma mixta, perdón, forma impropia. Y aquí esta pues no nos quedó mixta, sino nos quedó simplemente como enteros. ¿Por qué? Porque se tomaron todas las partes de ambas unidades. ¿Vale? No sé si haya quedado claro estos ejercicios o alguien tenga alguna duda. Con la 10, Brian. Muy bien. ¿Cuánto le pusiste, Brian? 3 medios. Excelente. Muy bien, excelente. ¿Cómo supiste que era fracción impropia? ¿O por qué sabes que es fracción impropia? Excelente, muy bien. Bien. Entonces así, como nos indica Brian, gracias Brian, pues las fracciones impropias nosotros también las podemos representar de forma mixta. ¿Por qué? O sea, nosotros tenemos un entero y pues vamos a representar, este es el entero y vamos a representar la fracción, que sería un medio. Es decir, está el entero completo, se seleccionaron todas las partes o todas las fracciones de la primera unidad y de la segunda unidad nada más se tomó una parte. Entonces, ahí estaríamos viendo o representando esta gráfica tanto como una fracción impropia como una fracción mixta. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita nosotros, por ahorita para que lo veamos de manera gráfica. Entonces, gracias Brian. No sé si tengan alguna duda o vamos bien con estos ejercicios. Excelente, muy bien. Gracias Julio, gracias Rico. Muy bien, Efraín. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente punto sobre estas fracciones. Fíjense, aquí ahora sí ya vemos las conversiones. Nosotros hasta este punto ya sabemos que es una fracción mixta y ya sabemos que es una fracción impropia. Entonces simplemente vamos a checar cómo es que podemos representar de una tipo de fracción impropia a mixta o viceversa. Entonces, aquí vamos a leer, dice, para realizar la conversión de una fracción impropia mixta, o sea, la impropia es la que tenemos aquí como ejemplo, donde el numerador vemos que es mayor que el denominador, es lo que nos dijo ahorita Brian. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es simplemente hacer la división. Pues, ¿cuál división? Pues, 43 entre 6. Entonces, aquí nos dice, el cociente es la parte entera y el residuo es el numerador de la fracción y el divisor sería el denominador. Vamos a verlo aquí con este ejemplo. Dice, convierte a fracción mixta 43 sextos. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues dice, hay que efectuar la división. Entonces, vamos a dividir 43, aquí está dentro de la casita, entre 6. Y ya, pues aquí simplemente checamos las partes. El 7 va a ser la parte entera. O sea, este es el cociente, va a ser la parte entera. El residuo va a ser el numerador y el denominador va a ser esta parte, el número 6,
que nos indica que es el divisor. Así con esto, pues ahí lo pueden anotar en su libreta para que les sea más fácil identificar las partes de la división y cómo lo vamos a acomodar pues ya en fracción mixta. Entonces aquí simplemente, digamos, dice pues la fracción de 43 sextos en forma mixta sería la parte entera, es lo que está aquí arriba, el cociente. Esa sería la parte entera. Y luego el numerador sería el residuo y lo que es el denominador sería el divisor. Aquí lo tenemos. Ahí lo pueden anotar. Estas, ahora sí que las partes, más que se toma todo. Bueno, estas partes, para que ustedes identifiquen cuál sería o cómo van a acomodar una fracción mixta. Entonces nosotros aquí estamos convirtiendo de fracción impropia, la estamos convirtiendo a fracción mixta, ¿sale? Entonces, aquí tenemos este otro segundo ejemplo. Fíjense, vamos a dividir 125 entre 12. Entonces, haciendo la operación, el 125 adentro y el 12 afuera, pues nos da un resultado de 10 en el cociente y en el residuo de 5. Entonces aquí ya nada más vamos a saber, pues lo que tengo acá va a ser en la parte entera, que es el 10. Y luego el numerador va a ser el residuo y el denominador va a ser el número 12. Entonces, de esa forma ya nada más acomodamos lo que sería la fracción mixta. No sé si se ha entendido o tengan alguna pregunta. O igual, pues hacemos, vamos a hacer un ejercicio para que se entienda mejor. Por aquí pues ya en esta aplicación. Vamos a ver algo más difícil, era el 4 tercios. O sea, tenemos el 4 tercios que nosotros así nada más a simple vista identificamos, pues es que el 4 es mayor que el 3, entonces esto sería una fracción impropia. Impropia, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, nos están pidiendo que la convirtamos a una fracción, aquí voy a poner fracción impropia a fracción mixta, ¿vale? Entonces, pues de hecho también nos podemos ayudar de las grafiquitas, ¿verdad? O sea, tenemos que la unidad la tenemos que dividir en tres partes iguales y esas tres partes, o mejor dicho, esas vamos a agarrar cuatro partes. Entonces, de la primera, pues vamos a tomar pues las tres. Entonces tengo tres, para cuatro pues me falta uno. Entonces la siguiente unidad nada más voy a agarrar uno. Y aquí si digan nos va a decir cómo nos quedaría la fracción mixta. O sea, de la primera pues es el entero y la otra nada más estamos agarrando una parte. Y la unidad en cuanto se divide pues en tres partes iguales. Entonces así nos tendría que quedar la fracción mixta. Entonces, lo que nos está diciendo el procedimiento es de que nosotros vamos a dividir el numerador entre el denominador, tal cual como una fracción. Entonces, aquí vemos cuántos 3 caben en el 4, pues nada más uno. Entonces, 3 por 1, 3. Para 4 nos falta 1. Ahora, pues nosotros simplemente dijimos que este cociente va a ser la parte entera. Entonces, aquí ya la escribimos. La parte entera es 1. Y luego la, ya lo que nos queda, o sea, estos dos, sería la fracción. Es decir, el residuo es el numerador y el denominador sería el 3, ¿sale? Y de hecho, pues, este sería el mismo resultado como lo obtuvimos de manera gráfica. Si digan, entonces ya pues ustedes aquí podemos hasta tener dos tipos de procedimientos, ¿no? Unos que digan, no, pues yo me sale o le entiendo más al gráfico
y ya yo voy a mostrar lo que es la fracción mixta. A los otros dicen, no, pues yo hago la división y con esa división yo ya obtengo eh, el, el resultado, el mismo resultado. Si digan, es prácticamente lo mismo, ¿sale? Entonces, vamos, bueno, esta creo que para avanzarle, ahí en la tarea van a venir de estos ejemplos para que puedan resolverlos. Aquí simplemente ya nomás checamos cuál sería el procedimiento. El procedimiento que nos indica pues es mediante la división, pero saben ustedes que también lo pueden hacer de forma utilizando las grafiquitas. Entonces aquí pues no creo que haya tanto detalle, si no de todos ahí checamos o pueden preguntar, ¿vale? Porque pues ahora vamos a ver la otra tipo de conversión, es decir, nosotros tenemos una fracción mixta donde tenemos la parte entera y la fracción. Ahora nos están pidiendo que lo convirtamos a una fracción impropia. Se dan de cuenta que se hace pues lo contrario. Se multiplica la parte entera de la fracción mixta por el denominador de la parte fraccionaria. Y al producto simplemente le vamos a sumar el numerador. Ahora vamos a ver qué se refiere con esto. Aquí tenemos, dos ejemplos y nosotros vemos en los ejemplos que tenemos una fracción mixta. ¿Por qué mixta? Porque tenemos tanto el entero como la fracción y ahora nos están pidiendo que lo convirtamos a una fracción impropia, ¿vale? De mixta a fracción impropia. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Pues bueno, lo que nos están diciendo es que vamos a hacer lo siguiente. Dice, tenemos la fracción mixta. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el 2 por el 5 y el resultado le vamos a sumar el 3. Y obviamente que el denominador, pues ese no hay pierde. ¿Por qué? Porque el denominador nos indica en cuántas partes se va a dividir la unidad. Entonces, el 5 pues si digan, se pasa igual. Lo único que nos está interesando es el numerador. Entonces, nosotros para obtener el numerador, hacemos la multiplicación. 2 por 5, 10. Y luego le sumamos, a esos 10 le sumamos el 3 del numerador, que nos daría un resultado de 13. Entonces, sería 13 quintos. Así estaríamos nosotros obteniendo, bueno, así obtendríamos nosotros la conversión de una fracción mixta a una fracción impropia. ¿Por qué impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador, ¿sale? Entonces, vamos a checar lo que es el siguiente ejemplo. Tenemos qué tipo de fracción, pues nosotros la analizamos y decimos, pues que aquí está un entero y tenemos una fracción. Entonces, aquí estamos mezclando, sería una fracción mixta. Nos están pidiendo que la convirtamos a una fracción impropia. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, aquí rápidamente nosotros multiplicamos 1 por 9 y el resultado le sumamos 7. Y obviamente que el denominador se pasa igual, ¿eh? Ese es el denominador, es el que nos va a estar indicando en cuántas partes se va a dividir la unidad. Entonces vamos a checar simplemente la solución. Dice, se realiza el siguiente procedimiento para obtener la conversión de fracción mixta a impropia. Entonces aquí tenemos la fracción mixta y luego hacemos el procedimiento. Multiplicamos 1 por 9 y al resultado de esa multiplicación le vamos a sumar 7. Entonces 1 por 9 pues es 9, más 7 serían 16 novenos. Digan, lo que es el denominador es el mismo, tiene que ser el mismo. Entonces aquí ya nada más aplicamos la igualdad, es decir, un entero con 7 novenos es lo mismo que 16 novenos. Ese sería el procedimiento. Vamos a checar
Este, este ejercicio, ahora vamos a ver qué nos falta, fracciones equivalentes, y nos falta ubicación en la recta numérica. Bueno, sí, ahí la llevamos de tiempo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Aldo Hernán, muy bien, déjalo anoto para ponerlo ahí en la lista de asistencia, poner ese detalle. Muchas gracias, Daniel. Entonces, bueno, ahí está los que tengo yo ahorita, más que me está trabando mucho la compu. A ver, bueno, les va a poner ahí ahorita me acordé, pues gracias a Daniela. Los que tengo ahorita es a Patti, Alejandro, Ceballos, Efraín, Torres, Emanuel García, Francisco de los Santos, Octavio, Vladi, Brian, Daniela, Jaime, José Reyes, Julio, Kevin, Uriel, Jorge Eduardo, Richard, Antonio, Moisés, Edgar, Nereida, Edgar Vázquez, había dicho ya Edgar, no, bueno, aparece dos veces Edgar Vázquez, pero bueno, nada más sería uno, ¿verdad? Y a Eduardo Flores, son los que tenemos, serían, este, me quito yo, quito a Edgar, quito el encabezado, serían tres, serían como 21 personas, más o menos los que están conectados. Ok, bueno, entonces, vamos a checar este ejercicio. Fíjense, aquí nos está diciendo que hay que convertir las siguientes fracciones mixtas. No, es que aquí ya no alcanzó a salir la captura de pantalla. A fracciones impropias. Ahora sí, pues agarramos la primera. Vamos a hacer el primero. Bueno, este uno significa el número de ejercicio, no es parte de la fracción. Y aquí lo voy a escribir otra vez. Sería 3 enteros, 2 quintos. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Pues es multiplicar 3 por 5, serían 15. 15 más 2 serían 17 quintos. Esa sería la conversión. Lo que nos decía el libro, pues es haciendo los pasos, ¿verdad? O sea, para no saltarme pasos, el 5 ya sabemos que se pasa tal cual, ¿eh? Es el denominador, es el que es muy importante, yo no lo puedo modificar porque es el que me está diciendo en cuántas partes voy a dividir la unidad. Ya lo de arriba, pues es lo que vamos a hacer. Primero hacemos la multiplicación de la parte entera por el denominador y al resultado le voy a sumar el numerador. Entonces hacemos esa operación. 5 por 3 serían 15. Si digan, el denominador pasa igual, es 5. Entonces, 15 más 2 serían 17 y el denominador serían 5. Vamos a hacerlo pues gráficamente nada más para checar, ¿ya? Esta es la unidad y yo la voy a dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 5. Entonces, de estas 5 partes que estoy dividiendo la unidad, me dice que yo voy a agarrar 17. O sea, aquí pues yo me estoy guiando con la fracción impropia. O la otra es de que pues me va a ayudar más, ¿verdad? Pues simplemente me está diciendo que voy a tomar 3 enteros. Obviamente que esos enteros o esas unidades se tienen que dividir igual en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Luego dividimos la otra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estarían los 5. Ahora sí que las 3 enteros
pero me falta la fracción. Lo voy a poner acá abajo porque ya no ocupo ahí. Entonces, igual, ¿verdad? Tenemos que dividirlo en las mismas partes iguales, que serían 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, déjalo pongo con otro, con este verde. Entonces, digan, pues todos estos en partes se van a tomar. Y la última, nada más voy a tomar dos partes. ¿Para qué? Para que ahora sí pueda decir que yo agarré las tres unidades completas y la última unidad nada más agarré dos de 5 partes. Entonces ya estamos nosotros checando lo que sería la fracción mixta. Y pues la fracción impropia también checamos lo mismo. O sea, tenemos que agarrar de la que es la unidad que está dividida en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, nosotros vamos a agarrar 17. Entonces, por eso tenemos que hacer todo esto. O sea, serían 5 que agarro de la primera unidad, a otros 5 de la segunda, otros 5 de la tercera y de la cuarta, pues, o sea, aquí ya llevo 15. Pues de esta otra nada más agarraría 2 para completar las 17. Ya nada más me sobrarían 3. ¿Sale? Y vemos que el denominador es el que me está indicando en cuántas partes voy a dividir la unidad. Así, si ven es, pues con las gráficas o de manera visual, es más sencillo, creo yo, ¿verdad? No sé cómo, pues cada persona es diferente y cada persona ahora sí que aprende diferente. Pero pues aquí estamos viendo pues diferentes procedimientos para llegar al mismo resultado, que es lo importante. Entonces, vamos a dar unos minutos para que ustedes hagan, por lo menos, aquí lo voy a resaltar, van a hacer el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sale? Y ahorita checamos, pues no retroalimentamos todo para avanzar, pero sí, por ejemplo, elegimos a unas 2 personas para que nos digan cuál fue su resultado. Entonces, vamos a dar también unos 10 minutos para que puedan resolverlo ahí en su cuaderno. Entonces, aquí los dejo, jóvenes, y aquí queda el pendiente. Así es, Daniela, del 2 al 6, los que están subrayados. Ahorita a las 10:15 preguntamos cuáles resultados tienen. ¿Sale? Sí, de nada, a ti, Daniela. No, nada más, haz de cuenta que aquí como dice el procedimiento, déjalo pongo para que, buena pregunta de Vladimir. O sea, tú lo puedes obtener así directo, ¿verdad? De que dicen, pues yo sé que es 3 por 5 y el resultado le va a sumar 2. Ya serían 17 quintos. Y ya con eso sería la respuesta. O la otra es que tú digas, no, pues yo voy a hacer el procedimiento para enseñarme, como dice el libro, ¿verdad? Sería hacer la multiplicación de la parte entera por el denominador y el resultado le va a sumar 2. Entonces aquí simplemente, si te fijas, estamos haciendo paso por paso. También puedes hacerlo de esa manera. Y esto de forma gráfica, pues yo creo nada más fue para, no sé, ahora sí que para cerrar lo que sería el resultado de este ejercicio, pero nada más vamos a hacer ya sea como la primera parte o como la segunda. ¿Sí, Vladi? Ándale, nada, sí. Entonces aquí estamos. Ok, bueno, jóvenes, vamos a continuar para avanzar en este tema y vamos a ver el que me aparece ahora primero en la lista es Alexis. Alexis, ¿sí nos escuchas? Ok, Alexis, ¿nos puedes decir cuál es el resultado del ejercicio número 2, el de un entero 2/9?
No te escuché, Alexis. Ah, ok. Sí, no hay problema. ¿Cuánto, Alexis? Como que sí se interrumpe mucho. Igual ahí a lo mejor escribirlo en el chat, Alexis. Excelente, Alexis. Entonces, el resultado que dice Alexis es de 11 novenos. ¿Por qué? Pues nada más es multiplicar uno por 9 y el resultado sumarle 2, que sería para este caso 11 novenos. Muy bien, gracias, Alexis. Entonces, pues la otra sería con Daniela, el otro ejemplo que nos ayude Daniela con el ejercicio número 6. ¿Sí nos escuchas, Daniela? O creo que no nos escucha Daniela. ¿No? Mm, Muy bien. Dale, Francisco, ¿cuánto te dio? Sí, bueno, Daniela que nos escriba, ahí me está preguntando que si lo puede escribir. Sí, claro, Daniela. Daniela hace el número 6 y Francisco el número 3. Le voy a poner Francisco, la potente, Pancho. Entonces, sí, bueno, por mientras ahí que Daniela la va escribiendo, dice 35 cuartos. Muy bien, Daniela. Luego nada más, Francisco nos ayuda con el tercero. ¿Cuánto te da, Francisco? Excelente, muy bien. Pues si digan, es sencillo, ¿no? Estas conversiones de fracciones mixtas a fracciones impropias. Nada más hay que recordar bien a qué se refiere con mixtas y a qué se refiere con impropias. Y ese sería este, el sentido de estos ejercicios. Bien, entonces, pues bueno, de cabo vemos que sí está sencillo para poder avanzarle, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, pues igual hay que comente. Ahora, si recuerdan, bueno, no todos estudiamos en la semana de inducción de matemáticas, pero los que estuvieron, si recuerdan, vimos cómo es obtener fracciones equivalentes. Entonces, es esto, dice, son aquellas fracciones que se expresan de manera diferente, pero representan la misma cantidad. Entonces, para averiguar si dos fracciones son equivalentes, tenemos que hacer una multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y luego vamos a hacer la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y vamos a checar si esos resultados son iguales. Si los resultados de esas multiplicaciones son la misma, indica que bueno, que ambas fracciones son equivalentes. Aquí lo vemos con este ejemplo. Dice, la pregunta es que si 3 cuartos es lo mismo que 15 veinteavos. La solución, pues es lo que nos está diciendo aquí en este párrafo. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento para
saber si son equivalentes, pues bueno, vamos a hacer las multiplicaciones que nos indicaron y comparar. Es decir, multiplicamos 3 por 20 y 4 por 15. Y aquí tenemos el resultado. 3 por 20 es el resultado, bueno, más bien serían los factores que nos dan el primer resultado. Y la otra multiplicación cruzada de 4 por 5 sería la multiplicación que nos da el segundo resultado. Y aquí simplemente comparamos 60, pues es igual a 60, lo que nos indicaría que estas fracciones son equivalentes. ¿Sale? Si ven, así es muy sencillo, pues resumiendo, nomás hay que multiplicar cruzado para saber si son equivalentes ambas fracciones. Vamos a checar otro ejercicio que es un ejemplo. Ahora aquí veríamos, fíjense, nos están preguntando si un entero con un cuarto es lo mismo que 3/24 o 30 sobre 24. Es lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues aquí vemos que tenemos una fracción mixta, es decir, tenemos un entero con su fracción y acá tenemos una fracción impropia. Ahora, para poder hacer la multiplicación cruzada, tenemos que hacer la conversión de una fracción. A ver, ahí está entrando alguien. Roberto. Ok, bien, ahí está entrando Roberto. Bien, entonces, para saber si son equivalentes, tenemos que multiplicar cruzado. Y para multiplicar cruzado, yo tengo que convertir esta fracción mixta a fracción impropia, que es lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, aquí pues ya sabemos cómo se hace la conversión de fracción mixta a impropia. Nada más multiplicamos 1 por 4 y el resultado le sumamos el numerador. Entonces, de esa manera nos quedaría 5 cuartos. O sea, 1 por 4 es 4 más 1 sería 5. El denominador es el mismo. Entonces, el resultado de esa fracción mixta a impropia serían 5 cuartos. Y ahora sí ya podemos comparar 5 cuartos con 30/24, que se realiza la multiplicación cruzada, es decir, 5 por 24 y 4 por 30. Entonces vemos que 5 por 24 nos da un resultado de 120 y 4 por 30, que es la otra multiplicación cruzada, también nos da 120. Entonces, estas fracciones efectivamente son equivalentes y ahí estaríamos nosotros resolviendo el ejercicio o el ejemplo número 2. ¿Sale? Si digan, también es muy sencillo porque ya hemos llevado para resolver este ejercicio de responder si son equivalentes o no, pues nosotros ya hemos visto a qué se refiere, bueno, para empezar, las partes de una fracción. Segundo, las fracciones impropias. Tercero, las fracciones mixtas. Cuarto, cómo convertir de una fracción mixta a una fracción impropia y viceversa. Y ahorita simplemente estamos checando cómo es, cómo saber si es que dos fracciones son equivalentes o no lo son. Es lo que estamos llevando hasta ahorita, ¿vale? Entonces, vamos a también a hacer unos ejercicios para ahora sí que poder cerrar este, no sé, aquí vamos a pegar, para poder cerrar este punto de fracciones equivalentes o no. Entonces aquí vamos a realizarlo, ¿vale? Pues igual con el primero. Entonces nos están preguntando que si 2/5 es equivalente a 6 sobre 15. Entonces nosotros simplemente hacemos la multiplicación cruzada, es decir, 2 por 15. Vamos a ver si es parecido, perdón, si son equivalentes. Y hacer la otra multiplicación cruzada. Es decir, 2 por 15 serían 30. Y la otra multiplicación es de 5 por 6, 30. Si digan el resultado
Si es lo mismo, es decir, la igualdad si se cumple. Por lo tanto, aquí pondríamos, aquí es muy importante colocar si son o no son. Entonces aquí pondremos si, a ver, si son equivalentes, ¿vale? Entonces así de sencillo serían estos ejercicios. Vamos a entonces hacer el 2, 3, 4 y 5 para ver si no tienen alguna duda, ¿sale? Y de todos aquí voy a estar al pendiente y mientras lo están realizando se les presenta alguna duda, ¿vale? Ok, bueno, jóvenes, vamos a continuar para que no nos coma el tiempo y vamos a preguntarle ahora aquí la persona que me aparece sería Edgar Vázquez. Edgar, ¿sí nos escuchas? Bueno, creo que no nos escucha Edgar. Efraín, ¿nos escuchas? Efraín, ¿cuánto en el ejercicio número 2, si fueron equivalentes o no son equivalentes? No son equivalentes. ¿Por qué, Efraín? ¿Qué te dio? ¿Cómo supiste? Okay. 384. Pues sabemos que entonces 51 no es lo mismo que 384. Entonces aquí lo pondríamos que no son equivalentes. Excelente, muy bien, Efraín. Gracias por la respuesta, Efraín. Entonces, bueno, ya los demás ejercicios, pues ya lo dejamos así pendiente y luego vemos, ya que no hay dudas, para poder continuar con el último punto. Es, bueno, nada más, a ver, estoy proyectando la pantalla. Ya. Bueno, aquí esto de propiedades nada más lo voy a mencionar. No nos vamos ahora sí que a profundizar de más. Simplemente nada más con comentarlo. Fíjense, el valor de una fracción no se va a alterar si multiplicamos, ya sea, bueno, más bien si multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número. O sea, si nosotros hacemos eso, multiplicamos el numerador por un número y el denominador por ese mismo número, no se va a ver afectado. Si nosotros hacemos ahora sí que este ejercicio que acabamos de hacer de ver si son equivalentes, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas dos fracciones, tanto el resultado como la fracción original van a ser, o mejor dicho, van a ser equivalentes. Ejemplo, el número uno dice, nosotros tenemos el 6 séptimos. Si nosotros decimos, no, pues por X causa vamos a multiplicar el numerador y el denominador por el 2, vamos a obtener 12 catorceavos. Lo que vamos a obtener va a ser una fracción equivalente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que una propiedad es de que si nosotros multiplicamos el numerador
en este caso por 2, y al denominador lo multiplicamos también por este número 2, la fracción va a ser equivalente, ¿sí? Entonces no se va a ver afectada. Malo si es que nosotros multiplicáramos, que dijéramos, no, pues es que el numerador lo voy a multiplicar por 2 y el denominador lo voy a multiplicar por 3. Pues ahí sí ya estamos alterando la fracción. Eso ya no sería correcto, porque estaríamos alterando la fracción y ya no sería la misma. Lo que sí podemos hacer es esto, de que multiplicar tanto numerador y denominador por el mismo número para que nos dé una fracción equivalente. Entonces, acá tenemos el segundo ejemplo, dice, si al numerador y el denominador de la fracción de 5 tercios se lo multiplica por 4, vamos a obtener una fracción equivalente que sería de 20 doceavos. Entonces, eso nosotros lo podemos hacer y no afectar ahora sí que a la fracción. Simplemente vamos a obtener una fracción equivalente, ¿vale? Entonces, es nada más simplemente para poder checar una de las propiedades de las fracciones. Ahora, este otro, ahorita vimos con la multiplicación, pero también sucede lo mismo si nosotros dividimos, es decir, si a 12 y a 14 los dividimos por el mismo número, vamos a obtener una fracción equivalente, ¿sale? Entonces, eso pues lo de la división sí lo vamos a hacer más seguido porque a veces nosotros queremos simplificar la fracción y para simplificar la fracción nosotros lo que hacemos es hacer la división y dividimos por el mismo número el numerador y ese mismo número vamos a utilizarlo para dividir el denominador. Nos va a entregar una fracción equivalente, es decir, 12 catorceavos es lo mismo o es equivalente a tener 6 séptimos, ¿vale? Porque estamos dividiendo por el mismo número, ambas partes, tanto el numerador como el denominador. Y luego también en el segundo ejemplo tenemos que se puede dividir por el mismo número, el numerador y el denominador, para obtener una fracción simplificada. Y aquí vemos la solución, ¿verdad? O sea, 36/24 lo están dividiendo tanto el numerador como el denominador por el 2, es decir, entre 2. Nos da 18 doceavos y luego a ese 18 doceavos también lo vuelven a dividir entre 2, les da 9 sextos. Y ven que ese 9 sextos se puede dividir entre 3. Acuérdense, tanto el numerador como el denominador, nos quedarían 3 medios. Entonces, estos 3 medios nosotros vemos que el numerador es mayor que el denominador, lo cual significa que es una fracción impropia. Y una fracción impropia nosotros la podemos convertir en una fracción mixta. Y así quedaría nuestra fracción equivalente. Es decir, un entero con un medio es lo mismo que tener 36/24. Entonces, si digan, es simplemente todos los puntos que hemos venido ahora sí que viendo a través de esta sesión para poder ver simplemente las propiedades de las fracciones. Entonces aquí estaría pues alguna simplificación, pues ahí esto no nos vamos a enfocar tanto porque más adelante lo vamos a estar practicando. Ahora el último tema que vamos a ver en este día sería el de la ubicación de fracciones en la recta numérica, ¿vale? Entonces dice, para ubicar la fracción a sobre b, pues nosotros vemos que a sobre b es una fracción donde b tiene que ser diferente de 0, porque si b es igual a 0, pues no sabríamos qué fracción es, o sea, no está definida. Entonces, para ubicar esta expresión en la recta numérica, lo que vamos a hacer es simplemente dividir cada unidad en el número de partes que indica el denominador b y se toman las partes que indica el numerador a. Esto va a ser muy similar a lo que hicimos al inicio ahora sí que de las fracciones de manera gráfica. Vamos a verlo con este ejemplo. Fíjense. Dice, localiza en la recta numérica el número 2 tercios. Entonces, como nosotros ya sabemos que la unidad se tiene que dividir en 3 partes, aquí tenemos nuestra recta numérica. La unidad, pues, por ejemplo, de 0 a 1, sabemos que es una unidad. Entonces, de 0 a 1 lo vamos a dividir en 3 partes. Aquí tenemos
Miren aquí, bueno, ahorita lo hago en la otra aplicación donde puedo escribir, pero aquí vemos que de 0 a 1 está dividido en tres partes. Entonces, el 2 es el que me va a indicar cuántas partes voy a tomar. En este caso serían dos. Entonces tomo una parte y luego tomo hasta la siguiente para que me indique que de esas tres partes yo estoy tomando nada más dos de toda la unidad. Entonces, para ubicar esta fracción de 2 tercios en la recta numérica, tendríamos que hacer este procedimiento y ya simplemente con un punto lo vamos a definir. Vamos a checar entonces, digan, esta, eh, este ejemplo. Me doy cuenta que no sabemos el resultado. Vamos a ponerlo acá. Y ponemos una recta numérica. A ver si sale como recta. Ahí está, donde aquí está el 0. Luego está 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luego para acá en la recta numérica está el -1, -2, -3. Aquí estaría la recta numérica, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos que graficar esta fracción en la recta numérica. Si nos fijamos, pues es un número negativo, o sea que estaría del lado izquierdo del 0. Y luego vemos que es una fracción mixta. Entonces nosotros para visualizarla mejor la vamos a convertir en una fracción impropia. Y nosotros ya sabemos, para hacer la conversión es que simplemente vamos a multiplicar 2 por 4, 8. Y le sumamos 3, serían -11 cuartos, porque el denominador así se queda. Entonces, esta fracción, ya que queda ahora sí, pues de forma impropia, pero ya es una fracción más cómoda, la vamos a graficar aquí en la recta numérica. Entonces, si digan, la unidad la vamos a dividir en cuatro partes, es decir, por ejemplo, dijimos que vamos a estar trabajando en la parte izquierda porque va a ser un número negativo, entonces vamos a dividir las unidades en cuatro partes. Digan, del 0 a esta parte, 1, 2, 3, 4. Lo voy a poner con otro color para que vean que sí son cuatro partes. Es decir, esta sería una parte, esta otra, aquí la tercera y aquí la cuarta. Entonces, del 0 al 1, bueno, del 0 al -1, estamos dividiendo en cuatro partes. Ahora, nosotros nos está indicando que vamos a agarrar 11. Entonces, si fijan, tenemos que, ahora sí que checarnos como al inicio, o sea, van a ser dos enteros y el tercero no me vamos a agarrar tres, entonces tengo que agarrar así, pues visualizando, como quien dice, vamos a dividir las tres unidades en cuatro partes. Entonces ya tenemos aquí dividida la primera unidad, vamos a dividir una, dos, tres, cuatro. Y luego lo mismo hacemos para esta otra, dividimos uno, dos, tres, cuatro partes. Ahora sí, lo voy a poner con otro color y lo voy a poner con este. O sea, entonces, nos está diciendo que voy a tomar 11 partes y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, hasta aquí. El punto lo indicaría con esta, aquí estaría, va a salir muy grande. Ahí estaría. Aquí estaría, ahora sí lo voy a poner más fino para poder escribir. Fíjense, aquí estaría el -11 cuartos en la gráfica. Aquí, ¿vale? Entonces vamos a resumir. Las unidades, si digan, pasa lo mismo. Simplemente la vamos a dividir en las partes que me está indicando el denominador. Y
el numerador me va a indicar cuántas partes voy a tomar. Y esa, ya una vez que sepa cuántas partes voy a tomar, ahí mismo voy a colocar el punto para indicar que ahí va la fracción de -11 cuartos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacerlo a ver si hay uno más sencillo para que podamos corroborar. Vamos a ver el 5 octavos. 5 octavos. Hagan de cuenta que lo vamos a poner. Nos está pidiendo graficar la fracción de 5 octavos. Entonces nosotros ponemos nuestra recta numérica. Ya sabemos que nuestra recta numérica pues, están estos números enteros, ¿verdad? -1, -2, -3. Entonces aquí vemos que esta fracción es positiva, o sea, vamos a estar trabajando en la parte derecha de la recta numérica. Entonces el 1, pues del 0 al 1 es una, o más bien el 1 pues, es un número entero, al igual que el 2, al igual que el 3. Entonces esas unidades nosotros las vamos a dividir. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la unidad? Vamos a dividir la unidad en 8 partes. Entonces, o sea, a ver si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, se lo voy a poner en verde para que vean que el 1 lo dividí en 8 partes. O sea, este fragmento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si digan, el 1 o la unidad la dividí en 8 partes iguales. Bueno, debe ser en partes iguales. Aquí pareciera que pues, ya se me está acabando el espacio y le fui recortando, ¿verdad? Pero si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos de color verde, lo que significaría que ya dividí la unidad en 8 partes. Ahora lo voy a poner con otro color, a ver con este. ¿Cuántas partes voy a tomar yo ahora sí de la que dividí? Me está indicando que 5, entonces voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí, en ese punto, lo voy a poner en color negro para resaltar. Aquí está. Aquí, en ese punto, yo estoy, si digan, lo puse en segmentos de color azul para denotar que son las 5 partes que voy a tomar yo de esas fracciones. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí voy a colocar, bueno, ahí coloco el punto y ya nada más simplemente le di borrar. Ahí está el punto. Ahora sí, aquí en este punto estaría graficado 5 octavos. Entonces sería la respuesta a este otro ejercicio. ¿Sí? Juan, no sé si tengas alguna duda. Ahí escuché que se sonó pusiste el audio, pero no sé si ibas a preguntar algo, porque nada más escuché puro ruido. Pero si digan así de sencillo es. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, si digan aquí simplemente nada más es checar, a ver, aquí sería un octavo, aquí serían 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, ahí estaría graficado, 6 octavos, 7 octavos, y aquí en la unidad serían 8 octavos, y sabemos que 8 entre 8 pues es a la unidad, ¿sale? Entonces, si vean, es así de sencillo, practicando se van a dar cuenta que es muy sencillo la representación de una fracción en la recta numérica. Simplemente es dividir la unidad en las partes que me indica el denominador y el numerador simplemente voy a tomar
las partes que me está indicando, ¿sale? Entonces, este, pues ya hasta aquí la dejamos. Nada más les recuerdo, aquí, nada más les recuerdo que la próxima semana tenemos el examen del primer parcial. ¿Qué es lo que va a venir en este examen? Sobre todo enfóquense en los ejercicios de los números decimales. De hecho, aquí simplemente arrastré las tareas que habíamos visto en la inducción y las coloqué aquí en el primer parcial. ¿Por qué? Pues, o sea, la semana pasada debimos haber visto esto, pero lo bueno, por fortuna de todos nosotros, es que este tema lo vimos en la inducción de matemáticas. Obviamente que hubo personas que no lo vieron. Lo bueno es que aquí está el video para que puedan repasarlo, puedan repasar el tema de estos ejercicios con números decimales. Entonces, hay que checarse cómo escribir un número decimal, es decir, representar nos dan, por decir, el 0.1, nosotros lo vamos a escribir con letra, o la otra sería, nos dan la letra, es decir, por ejemplo, escrito 0, un décimo, nosotros lo vamos a escribir a número, eso es lo que nosotros estaríamos haciendo. Hay que revisarlo. A ver, no te escuché bien, Daniela. Bueno, aquí ya está la tarea para el examen, pero se va a abrir hasta el próximo viernes de 9 a 11. Es el tiempo que vamos a tomar para contestar el examen, Daniela. Sí, de nada, Daniela. Gracias por preguntar. Entonces, así sería, sobre todo, pues la multiplicación, suma, resta y división es lo que vamos a ver también nosotros. Y eso también ya lo estuvimos viendo aquí en la clase anterior. Y sobre todo, pues ya acá en la inducción también ya vimos esos ejercicios. Sí, adelante. Va a venir, pues va a venir de los dos, Julio. Va a venir así es, entre decimales, pero me estoy enfocando ahorita en el decimal porque las personas que están integrando no lo vieron en el curso de inducción. Entonces, sí hay que enfocarse en los decimales, aparte porque creo yo que en las operaciones de suma y resta, multiplicación y división de números enteros no hay tanto detalle. Lo que sí es que hay que checarse los procedimientos para hacer esas operaciones con números decimales. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen que enviar, le toman foto a su procedimiento y me lo van a mandar por WhatsApp de manera privada. Me lo van a mandar para yo corroborar que hicieron estos ejercicios en su libreta y ya para completar ahora sí que el reactivo. Porque si nada más mandan, o sea, va a ser de opción múltiple, si nada más le contestan, pero no me mandan lo que es el procedimiento, pues valdría la mitad del reactivo, ¿sale? No sé si tengan alguna otra duda. ¿Ninguna? Excelente, muy bien. Aparte, tenemos también la tarea de fracciones, lo que acabamos de ver ahorita. También ya está en el Classroom, ya lo pueden checar, lo pueden estar ahí anotando para que lo puedan entregar el 16 de octubre. O sea, esta tarea va a ser también para el siguiente viernes. Entonces, pues hay que dedicarse, chavos, hay que pues ahora sí que distribuir nuestro tiempo para poder hacer las tareas, estudiar y sobre todo pues así nos va a estar sucediendo que pues todos los profes al final del mes van a querer evaluar. Entonces, pues de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pues sí nos estaríamos contactando por WhatsApp, ¿vale? Entonces, nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente día y fin de semana. Cuídense. ¿Vale? Ahora ya nos vemos.
Sale.